Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos aquí una vez más en estas entrevistas, en este grupo de entrevistas que estamos haciendo. Yo soy Yadira Tamayo y estas son mi grupo de entrevistas para Yadira Tamayo Coaching, donde tú estás participando en este montón de conocimiento, experiencias que nos traen expertas y expertos y nos lo ponen aquí para poder trascender la crisis de una mejor manera y poder vivir mejor en el mundo, ya que salgamos, que abramos las puertas y salgamos, tener herramientas para sobrellevar esto y vivir de una mejor manera. Platíquenme quién nos ve, quién anda por ahí. Voy a ver cómo está mi otro canal. Chicas y chicos, quién anda por ahí. Y bueno, pues hoy tengo un invitado de lujo. Estoy muy feliz porque mi querido amigo Jorge Lara hoy viene aquí a compartirnos con toda su sapiencia este tema de autoridad y crisis COVID. Entonces, como ustedes saben, el tema de la jerarquía, la autoridad, pues tiene un lugar importante en las sociedades, en los estados y en las comunidades. Y hoy vamos, Jorge y yo, a hablar de este tema. Y bueno, pues aquí tengo a mi querido Jorge. Hola, Jorge. Gracias por acompañarnos. Él es Jorge Lara, es abogado, es internacionalista, fue procurador general de la República, tuvo varios cargos muy importantes y es profesor en muchas de las universidades más prestigiosas del país y también es presidente del Colegio de Abogados de Colegio, se me fue, Jorge, dime cómo se llama el Colma, se me fue Colegio de Colegio Abogados. Mexicano de Abogados Humanistas. Ese, Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, que tengo el gusto de ser parte y les mando saludos a nuestros colegas. Entonces, pues aquí tenemos a Jorge, que platícanos, Jorge, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a hablar no solo de las autoridades nuestras, locales, nacionales, sino que queremos hablar desde la perspectiva de la autoridad, una visión internacional y quizá luego vayamos cerrando aquí con nosotros, pero para ver qué papel tienen las autoridades en una crisis. Bueno, Yadi, pues muchísimas gracias, muchísimo gusto de estar contigo y con todos tus invitados e invitadas en estos espacios de reflexión que me parece son cada vez más pertinentes e importantes y sobre todo muy, muy nutritivos para la propia, el propio concepto, la propia perspectiva que cada quien pueda ir desarrollando en estos escenarios tan complejos y tan inusitados. Mira, ya digo, yo lo que puedo observar es de que en este tema se puede generar diversos niveles de análisis. Ajá. Desde luego que aquí hay un análisis que tú has enfocado y que conoces también muy bien, como mujer que tiene una trayectoria y una experiencia política también muy importante, sobre el desempeño de las autoridades formales y sobre las expectativas que todos tenemos sobre las autoridades formales. Hace unos años, el autor venezolano Moisés Naim escribió un libro que me parece que es muy importante y que me permito recomendar, que se llama El fin del poder. Sí, En El gran fin del libro. poder, Moisés Naim habla cómo en los últimos años, pues todos los sistemas, todos los aparatos, todos los complejos de poder, tanto político como económico, como religioso, los grandes sindicatos, las grandes empresas, pues estaban siendo sometidas a una presión muy distinta a la que estaban acostumbradas, derivada pues de la mayor presencia de grupos sociales, de la mayor competencia, del mayor dinamismo, y cómo estas presiones empiezan a erosionar las estructuras tradicionales del poder, en algunos casos muy rápido y en algunos casos
quizás más lento, pero la erosión es cierta. Y pone algunos ejemplos muy interesantes, Moisés Naim, pues de países, ¿no? Que antes eran potencias y que lo han dejado de ser, o empresas, por ejemplo, yo creo que el ejemplo que todos tenemos a la mano es el de Kodak, que la mayor parte de sus negocios no las pudo acoplar al nuevo desarrollo tecnológico de las fotografías digitales. Las religiones, estamos viendo una emergencia de muchísimas denominaciones religiosas. Yo creo que una de las características del escenario post pandemia va a ser precisamente ese. Y entonces vemos que muchas veces pensamos, y una de las reflexiones que hace Naim es que puede una persona ser presidente. Él fue, por ejemplo, secretario de Economía en Venezuela, y él nos cuenta cómo la gente tiene demasiadas expectativas en las autoridades, como si las autoridades, y en muchos casos en países con tradiciones como las nuestras, la gente cree que el presidente o que los diputados o que las autoridades son omnipotentes y que basta con la simple voluntad para resolver los problemas. Bueno, imaginemos que eso no funciona en un estado normal de cosas. Pues ahora en este contexto de pandemia, pues es todavía una pretensión igualmente pues que no tiene sustento, el pretender que los dirigentes puedan resolver materialmente toda la conflictividad que se está generando. Lo que sí pueden y lo que sí deben hacer es conducir y generar esquemas de liderazgo en donde ellos puedan tener muy claro que su mayor responsabilidad es la toma de decisiones. Y me parece que en la toma de decisiones es lo que está marcando la diferencia, Yadi, de distintos países, de cómo se está enfrentando la pandemia. En algunos casos podemos decirlo con éxito, si cabe la expresión, y en otros casos de una manera desastrosa, como desafortunadamente ya internacionalmente se ha asumido así, que es el caso de México, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la postura de decisiones. Para mí es un tema actitudinal del dirigente, porque de la decisión que se toma, pues se derivan una serie de consecuencias muy importantes para millones de personas. Exacto. Fíjate que creo que a veces, por nuestra experiencia en la vida que cada quien tenga, en México no creemos que es posible un liderazgo más acertado, una toma de decisiones más acertada, una actitud más correcta como gobernante. Y me gustaría que si puedes ayudarnos a ilustrarnos cómo eso sí es posible, ¿no? Cómo en otros países, en este contexto que estamos hablando, por ejemplo, ahorita, la toma de decisiones que han tenido algunas gobernantes, ¿cómo sí es posible ser un buen gobernante a pesar de la adversidad, de las cargas, de los estereotipos que tienen los gobiernos? ¿Cómo nos puedes dar algunos ejemplos de eso, Jorge? Mira, Yadi, cuando estamos hablando del fenómeno COVID y de cómo se han tomado decisiones y cómo se ha enfrentado esto por algunos gobernantes, definitivamente tenemos que hablar de la relación entre ciencia y política, que es un campo apasionante, que es un campo muy importante de una enorme historia, de experiencias milenarias inclusive. Ajá. ¿Qué es la ciencia y cómo el político, cómo el dirigente considera, cómo el político incorpora y cuál es el diálogo que tiene el político formal, el líder formal, con la comunidad científica? Y aquí sí me parece, y perdón, voy a tener que hacer muchas alusiones pues a nuestra experiencia mexicana, a lo que estamos ahora mismo atravesando, pues tiene mucho que ver con la historia de la ciencia. La historia de la ciencia en los últimos años, yo diría en los últimos siglos, en el desarrollo de lo que se llama la epistemología, teoría del conocimiento, porque me parece que nuestro presidente no conoce o no deja que nosotros podamos entender su conocimiento de precisamente de los grandes avances que ha tenido
la teoría del conocimiento. Y mira, no me refiero a la ciencia, sino a la teoría del conocimiento. A mí me parecería, por ejemplo, que gente como el doctor Gatell tendría que ser un adelantado en estos temas, pero parece que el doctor Gatell más bien ha renunciado a su papel de científico crítico y se ha ubicado más bien en el papel de político, en esta división que también marcaba Max Weber a finales del siglo pasado, principios del antepasado, principios del pasado. Y me refiero, por ejemplo, a que el positivismo científico fue una edad de oro de la ciencia en la humanidad, en donde se pretendía que el ser humano ya había conquistado el conocimiento. Y después de lo que ocurre con la Segunda Guerra Mundial, con los grandes regímenes totalitarios, pues es que se demostró que eso fue un fracaso y que se necesitaba una forma de repensar a la ciencia. Me quiero referir a un autor, a un filósofo ya fallecido austriaco que después se nacionaliza británico, a Karl Popper. Fíjate, cuando empezaba la pandemia, yo estaba tomando un café y me encontré a un maestro de la maestría, el doctor Samuel González Ruiz, y empezamos a platicar del tema de la pandemia y él me dijo, recuerda lo que platicamos de Karl Popper, y dice, esta pandemia es popperiana. ¿Y a qué se refiere este concepto? Ajá. Lo que decía Karl Popper es que no basta la ciencia positiva, no basta el tener nociones de conocimiento que se pretendan que sean definitivas. Yo creo que la gran enseñanza de Popper y de la teoría del conocimiento crítica. No hay conocimientos definitivos. Y si bien la humanidad se había de alguna manera habituado, o por lo menos sabíamos que de cuando en cuando, cada algunos decenios o centurias, se generaba una crisis como de una pandemia, como la peste que ha azotado varias veces la faz de la Tierra, de distintos tipos de virus o de bacterias. Me parece que todos estábamos mentalmente instalados, o la mayoría estábamos mentalmente instalados, en que este tipo de agentes patógenos se podían domar, valga la expresión, con la tradicional fórmula de Pasteur, es decir, con la vacuna. Uh-huh. Y vimos que la reacción, por ejemplo, del primer ministro inglés fue precisamente esa, el propiciar o el confiarse, y lo mismo hicieron los suecos, ¿no? El confiarse a una inmunidad que llaman de rebaño, porque todos teníamos, y por eso esto es popperiano, porque todos teníamos la idea de que bastaba exponerte a elemento patógeno para que tu cuerpo generara anticuerpos. No olvidemos la expresión de Gatell, y aquí tenemos que tener mucha memoria de corto plazo. Gatell dijo, yo prefiero que se contagien 100 niños a que se contagie uno, porque tenía precisamente en mente esta noción de la inmunidad de rebaño. De la inmunidad de rebaño, pero novedad, en el COVID no opera la inmunidad de rebaño. Por eso es popperiano el asunto. Porque tenía que haber ocurrido un virus que se comportara de una manera distinta a los anteriores para que entendiésemos que la solución no era la misma de otros casos. Uh-huh. Y cómo esta determinación de exponerse a inmunidad de rebaño o a confiarse, a relajarse, a privilegiar, por ejemplo, el tema político, el tema económico respecto de la seguridad y la salud de la gente, pues fue un error terrible. ¿Quiénes pudieron sobrellevar esto de la mejor manera? Los que se tomaron en serio, me parece, los países que se tomaron en serio, número uno, que independientemente de las inmunidades o no, había riesgo para la vida de la gente. Y dos, que este virus podía reaccionar de cualquier manera. Un virus nunca va a tener palabra de honor, y lo estamos viendo hoy mismo con brotes preocupantes o con rebrotes preocupantes que están sucediendo hoy mismo en Pekín, por ejemplo. Entonces, nuestro presidente todo eso lo ignoró.
Y lo ignora, yo creo. Y lo ignora, exactamente. Yo creo que él no sabe ni siquiera quién es Karl Popper, por ejemplo, ¿no? O lo que es la falsación, porque justamente el COVID vino a decir, momento, todo lo que saben ustedes de este tipo de agentes patógenos, y no me refiero a los grandes epidemiólogos, me refiero al resto de la humanidad, es una verdad que necesita ser acreditada, que necesita ser falseada, y es lo que estamos experimentando. Cuando tienes esa noción, Yadi, te preparas, actúas en consecuencia, tomas decisiones razonables, sin extrapolar mucho. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando ocurre la pandemia de VIH? Pues se tomaron medidas masivas y no obstante, fue un episodio que los que lo conocen significó, a mí me lo han referido, una especie de genocidio silencioso de muchos miembros de la comunidad homosexual porque no se tenía el cuidado en las prácticas sexuales. Y no fue sino hasta que empezaron a hacerse los retrovirales y los cócteles que empezó a sobrellevarse y ahora prácticamente es curable. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el H1N1? Pues el presidente, en su momento el presidente Calderón, me parece que actuó con toda la precaución, es decir, incluso cuando se habla de mitigación de riesgo, se acude a toda la precaución posible y más. Y nunca puedes olvidarte de los criterios cuantitativos que te van a auxiliar a tomar decisiones. Claro. Por eso se dice, y creo que ya es una noción compartida por todos, que los países que mejor han sobrellevado, y no digo vencido y no digo domado, porque me parece que esas posturas son arrogantes e irresponsables. Sobrellevado. Este tema de la sobrellevado, ¿no? O mitigado, para no usar un verbo tan arrogante como domado, es precisamente aquellos en donde se han hecho pruebas masivas. Y hemos visto cómo el gobierno de México ha desoído de manera sistemática y rutinaria la recomendación de hacer pruebas, la recomendación de hacer pruebas, la recomendación de usar tapabocas y demás, y sobre todo conociendo, tú y yo conocemos muy bien los resortes de este gobierno, que son resortes de un utilitarismo bastante ofensivo, en donde más bien lo que les preocupa es tener recursos para sus programas sociales y no para atender los temas de fondo. Claro, pues sí, y ¿cómo en ese espectro de servidores públicos que son, o sea, hablando como en este título cuarto de la Constitución o quizá de nuestras leyes que tienen que ver con responsabilidades, hablando quizá de ética de los servidores públicos, ¿cómo se calificaría eso, Jorge? ¿Qué opinión? Es que no sé, he oído muchos calificativos que sí, que sí está, que muchos calificativos, pero hablando legalmente en esta materia de responsabilidad de los servidores públicos, ¿en qué campo cae esa negligencia o esta perversidad o ese, no sé, o sea, decir, yo creo que es una combinación de arrogancia con negligencia, y cuando dijo lo del anillo al dedo no lo podía creer, pues también cabe la perversidad. Creo que en ese momento, es indiferente, Yadira, el régimen jurídico. No para nosotros. Allá, ¿no? No, bueno, para nosotros es muy importante y seguramente esto genera un boquete histórico. O sea, estamos frente a un boquete histórico y así como llevamos muchas décadas hablando de las responsabilidades del 68, vamos a tener muchísimos años con esta huella histórica de la negligencia y la arrogancia con la que se han desempeñado nuestras autoridades en esta crisis. Pero a ellos, recuérdate tú que ellos tienen otro tipo de parámetros de medición de su trabajo. Sí. Ellos desdeñan pues la Constitución y todo el régimen jurídico en tanto no son producto de su prédica ideológica. Y esto es clarísimo. A ver, la solución, el derecho, apelando a la plenitud hermética del derecho, el derecho mexicano tenía la pauta para enfrentar, incluso desde una perspectiva popperiana, el asunto. Fíjate qué interesante. La Constitución tiene en su entraña, en el artículo del 73, la existencia del Consejo Nacional de Salubridad.
¿Qué es eso? Un consejo de científicos de la más alta talla, de la más alta preparación y reputación, que van a hacer lo que debe de hacerse en las sociedades abiertas, en las sociedades democráticas, poner sus conocimientos a prueba y tratar de colegiar consejos para la toma de decisiones del presidente. Y lo dijo el ministro en retiro Cosío desde el primer momento. Se tiene que convocar al Consejo Nacional de Salubridad porque eso es lo que dispone la Constitución y eso es lo que dispone la Ley General de Salud. ¿Qué hizo este gobierno? Desdeñó el Consejo Nacional de Salud. Este gobierno... Platícanos, ándale, platícanos eso, ¿cómo fue? Ok, lo debió haber convocado y ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Nunca los llamaron? ¿Los hicieron un milagro? Los llamaron como 3 semanas después de que estaba ya todo el asunto, pues ya que era un desastre. Ni siquiera, digamos, hubo la ocasión de que se diera una conducción técnica de la crisis por parte del Consejo, que insisto, estos consejos deliberativos y estos consejos de consulta son para acercar determinaciones al presidente. Pero aquí otra vez, gana la impronta unilateral y de concentración de determinaciones del presidente. El presidente pensó que esto iba a ser, pues no sé, como él lo dijo desde un principio, ¿no? Algo pasajero, que no pasaba nada. Quizás se dejó llevar por algunas noticias que decían que había un tema de clima y de condiciones atmosféricas que no nos iba a pegar tanto. Y eso en esa banda se fueron muchos. Entonces, no se convocó oportunamente. El Consejo Nacional de Salubridad tiene facultades en la Ley General de Salud para realizar disposiciones generales desde el minuto 0. Y aquí no hubo nada de esto. Aquí ha sido lo que el presidente dice y lo que Gatell predica cada conferencia cotidiana, sin que hubiese habido directrices de carácter general que además jurídicamente se hubiese podido blindar y fortalecer la toma de decisiones por cuanto, por ejemplo, medidas de restricción. Si, por ejemplo, se hubiese dicho desde el primer minuto, se convoca al Consejo Nacional y el Consejo señala, 1, hagamos pruebas, independientemente del costo, de lo que esto signifique o del sacrificio presupuestario, se hacen pruebas. 2, se cierran actividades. 3, se imponen de determinado tipo de sanciones. Y de manera paralela se trabaja en la solución económica del asunto, que ese es el segundo tiempo, ¿no? Ese es el otro problema. Yo veo aquí tres oleadas. 1, la sanitaria. 2, la económica. Pero espérate, viene la social. No hemos pasado la sanitaria, ya la económica está enfrente o encima de mucha gente y ahora viene la social. ¿Y a qué te refieres con esa social? ¿A qué te refieres? Y el gobierno pues no ha sido incapaz ni siquiera de responder satisfactoriamente a la primera. La social me parece que viene una crisis de gobernabilidad fuerte derivada de varios factores. Número 1, la posibilidad que ya estamos viendo de brotes de violencia, de brotes de criminalidad, por la presión que por un lado impone en algunas familias la carencia de recursos económicos y por otro lado el hecho de que la delincuencia, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia común, que ojo, y esto es muy importante señalarlo y que estamos todos conscientes, antes se hablaba de 2 categorías distintas entre delincuencia organizada y delincuencia común. Hoy tenemos que cobrar conciencia. La delincuencia organizada ya se repercute en la delincuencia común. O sea, ya es un fenómeno complejo. ¿Sí? Ya la delincuencia común muchas veces para funcionar requiere de la protección, de la cobertura, de la aquiescencia de quienes tienen el dominio territorial de las distintas zonas del país. Entonces, derivado de muchas de estas cuestiones, vendrá, desafortunadamente, hay algunos periodistas, algunos opinadores, por ejemplo, gente como Clara Hussidman, que señalan pues que ya puede haber una balcanización del país alineada a estos grupos criminales, ¿no? Y bueno, pues tendrá un correlato de
desgobierno, ¿no? O por lo menos dos vías, la vía formal y la vía informal. Entonces, ¿a qué se refiere, claro, cuando habla de balcanización del país? En su visión apocalíptica, en su visión, ¿a qué se está refiriendo? A ver, platícanos un poco más. Lo que yo leí de sus declaraciones es de que grupos del crimen organizado se están haciendo ya cargo de algunas regiones del país, ¿no? Ok, o sea, como el Estado fallido y así, ¿no? Ok. Sí, me parece que todo esto pues habla de la gravedad del momento, pero también pues de la necesidad de generar una nueva convocatoria. Fíjate qué diferente hubiese sido todo si el presidente hubiese hecho a un lado su política personalista, si él hubiese hecho una convocatoria amplia, acudiendo a estos cuerpos técnicos, y así como existe un Consejo Nacional de Salubridad, pues también se hubiese convocado. Yo no he visto, por ejemplo, que se convoque al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Yo creo que estos dos órganos del Estado pues han sido ignorados y todas las decisiones y todo el proceso deliberativo que pasa por todas estas personas, procuradores, secretarios, expertos en las materias, que pudo haber sido muy, muy pertinente y muy oportuno. No para otra cosa, para indicarle al presidente alternativas de decisión con los partidos políticos, con los órganos empresariales, con los órganos sociales, pues ahorita estaríamos hablando de un esquema muy solidario, muy robusto para poder salir avante. Si hubiesen generado dinámicas, me parece que en su momento hubieran sido oportunas, por ejemplo, para no dejar de caer sectores del comercio, sectores de la industria, etcétera, etcétera. No hemos visto, por ejemplo, las secretarías de economía, tanto en el nivel federal como, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, llevar la vanguardia, por ejemplo, en la distribución de bienes y servicios. Nos hemos tenido que entender nosotros con el servicio de reparto, nosotros tenido que entender de manera espontánea como sociedad, con los restaurantes, con los cafés, con las fondas de nuestra colonia para seguir consumiéndoles y demás, pero no hemos visto a la Secretaría de Economía siendo el pivote, el articulador de estos esfuerzos, que además pues tendría que ser su tarea, ¿no? Claro. Pues sí, estamos aquí, amigas y amigos, hablando con Jorge Lara sobre autoridad y crisis COVID. Y bueno, gracias por estar conectados. Saludo a mis amigas y amigos que están conectados, a Teresita, Loli, Susan. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren, hoy no veo preguntas, comentarios, así es que, bueno, aquí está Jorge que puede ayudarnos a ir pues, respondiendo preguntas o ampliando comentarios que ustedes tengan. ¿Qué opinan de estos temas? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia con las autoridades de su municipio, de su entidad federativa, del país? ¿Tienen alguna opinión? Escríbanos, por favor. Y estamos hablando hoy de una de las autoridades, la experiencia que hemos tenido en México, la experiencia que ha habido en otros países, cómo es tan importante el tema del liderazgo, el tema de la toma de decisiones, el tema de usar la ciencia y el gobierno, cómo esto es tan importante que haya este matrimonio, porque si no, pues ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, déjenme veo acá si hay preguntas, si hay saludos. Mientras, ¿qué más, Jorge? ¿Qué más hay para nosotros por ahí? A ver, platícanos este tema. He oído yo, la gente, por ejemplo, el alcalde de Nueva York o el primer ministro de Canadá o la Angela Merkel en Alemania. He visto que ellos, en las encuestas, la gente les gusta cómo han llevado la toma de decisiones en sus propias experiencias de país con respecto a la crisis. ¿Cómo has visto tú eso? Bueno, pues ya existe todo un catálogo, todo un ranqueo, como tú bien dices, de políticos que han sabido ser líderes, que han sabido orientar, guiar. Insisto, no se trata de que del gobierno vengan todas las respuestas ni todas las soluciones, pero sí las pautas. Y me parece que sí se ha dicho, por ejemplo, que
los países que mejor han tenido un desempeño ante esta crisis han sido aquellos que vienen dirigidos por mujeres, lo cual no me extraña en lo absoluto, por un lado. Sí, las mujeres han sacado mucho la casta. Ahorita nos has de platicar tú cómo ves eso con respecto a este tema en particular de estas dirigentes mujeres que han dado excelentes resultados en esta crisis. Y platícanos por qué crees que no te, o más bien por qué no te extraña, Jorge, dinos por qué. Bueno, me parece que aquí se conjunta la capacidad organizativa que siempre tiene la mujer y su capacidad también de observar los fenómenos complejos y poder priorizar las decisiones. Aquí, toda la decisión de política pública siempre es un ejercicio de priorización, es un ejercicio de ver qué costos de oportunidad se van a asumir frente a determinados escenarios o preguntas, ¿no? La mujer es administradora por excelencia y de eso se trata, de administrar los recursos y de la toma de decisiones. En el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, pues vemos que ha sido también la primer ministro la que encabezó pues uno de los ejercicios más exitosos de sobrellevar y de mitigar los efectos de la crisis de COVID. Ajá. Y bueno, yo creo que el ejemplo mundial para lo que viene en el escenario post-pandemia, si es que hay post-pandemia, porque todavía estamos suponiendo que va a haber post-pandemia, o post-COVID, hasta que no haya una medicina, hasta que no haya efectivamente una vacuna o un remedio clínico médico, pues no vamos a estar hablando de un escenario post-COVID. O sea, hay un escenario. Entonces, que, pues, digamos, en COVID 30 años o así, o sea, que la nueva normalidad sea esta, ¿no? ¿Puede ser? Así pues es que como ya dijimos, este virus no ha tenido palabra de honor, ¿no? Y sabemos que estos organismos mutan, etcétera, etcétera. Pero en el tema económico, por ejemplo, pues el ejemplo ha sido Angela Merkel, ¿no? Y todos los países que literalmente se han volcado en decisiones, en determinaciones de determinaciones contracíclicas, que es así, desde la perspectiva popperiana, por ejemplo, esas sí han demostrado o demostraron en el siglo pasado tener pertenencia, tener idoneidad y tener utilidad. Se vio, por ejemplo, con el New Deal en los Estados Unidos, pero también se vio con el Plan Marshall de la posguerra, se vio con los programas contracíclicos de la crisis 2008-2009 en los Estados Unidos y en todo el mundo. Recordamos todos, por ejemplo, los grandes programas de rescate que en su momento nadie entendía, ¿verdad? Y también en ese sentido implican arrojo de los dirigentes para rescatar, por ejemplo, a las grandes armadoras de automóviles en Estados Unidos, como Barack Obama inyectó dinero del erario. Y ahora algunos critican esas posturas diciendo, pues, ¿cómo es que el liberalismo requiere del gobierno? Esa es la gran crítica que se le hace a este tipo de determinaciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esa crítica no toma en cuenta que la única forma de crear riqueza es a través de la transformación de los factores de producción y de la provisión de servicios que da la iniciativa privada. El esquema de producción del Estado ha sido siempre suplementario y subsidiario porque ya sabemos todos que el Estado como productor, como organizador de esfuerzos productivos, fue un rotundo fracaso. Lo que sí hace el Estado y debe hacer muy bien es recolectar impuestos. En aquel caso y en estos casos lo que está urgiendo, porque si vemos el paquete de Alemania es un paquete muy robusto de apoyo fiscal, porque en Alemania la economía depende, como igualmente tiene que ser acá, en el 95% de las micro y pequeñas empresas. Ajá. Entonces, eso es lo que no quiere entender nuestro presidente. El presidente
piensa en una economía estatizada, en donde quién sabe quién va a ser el productor de los bienes y servicios, pero él va a ser el gran recolector de impuestos y el que va a repartir. Pero se olvida de que no va a haber nada que repartir si no hay generación de riqueza. Eso fue lo que rescató Obama. Obama usó el recurso público que originalmente vino de los impuestos de los privados para rescatar a los creadores de riqueza. ¿Sí? No es que el Estado graciosamente haya hecho un sacrificio del erario público. No, a ver, el Estado utilizó su capacidad de cobrar impuestos de los mismos particulares para apoyar a los grandes creadores de empleos, y bueno, vimos que fue pues una solución que definitivamente fue útil y fue necesaria, y por eso es que Estados Unidos pues sigue siendo, con todos los problemas que le quieran achacar, pues una de las grandes economías, si no es que la gran economía del mundo. En el caso de Alemania, este paquete de apoyos tiene distintos niveles, son apoyos directos, apoyos suplementarios, apoyos complementarios, pero también tiene un capítulo muy robusto de apoyos fiscales, que el Estado no tiene ningún tipo de empacho en proveer a sabiendas del problemón tan grave que viene para la humanidad. Y desafortunadamente tenemos países en Latinoamérica, ya no, vamos, esto se ha documentado profusamente en la prensa internacional en los últimos días, como México es de los países con el peor o de los peores desempeños, no solamente en la atención de la pandemia, sino también en lo que viene a ser en lo que vendrá a ser el apoyo para la reactivación económica. Claro. Y bueno, aquí tengo unas preguntas de nuestros amigos que nos acompañan. Y Lucía Castro gracias Lucía por acompañarnos, hacia esta pregunta. ¿Qué hicieron bien las autoridades de los países que sí han podido controlar la pandemia? Me parece que quedó bastante bien respondida la pregunta de Lucía, ahorita con lo que platicábamos, qué han hecho en otros países, qué se espera, estos apoyos fiscales y cómo la iniciativa privada se siente respaldada o no. Entonces, bueno, por ahí va Lucía. Y por acá tenemos a Sergio. Sergio nos dice, bastante claro y contundente, ¿considera el maestro Lara un escenario distinto frente a la segunda oleada del COVID-19 en México? ¿Qué opinas, Jorge? Nos pregunta Sergio. Pues es que aquí yo ya no sé si esto va a ser como una especie de resaca, como cuando estamos en el mar y no se ha terminado de ir la primera ola y ya llega la segunda, ¿verdad? Y nos da un revolcón, una revolcada, esas marejadas, ¿no? Tan violentas que luego se dan. Pues ahora sí que aquí yo creo que los expertos epidemiólogos tendrán la palabra, y yo creo que ya es momento de llamar al orden y a la seriedad, tanto en los mensajes públicos como en las consideraciones. No puede haber, vamos, a lo que voy es que no puede haber cotidianamente mensajes tan disímbolos. Se lo dijo la OMS al gobierno de México, ya envíen un solo mensaje y coherente. En otros países, esto también ha golpeado, por ejemplo, en Chile, que ya vimos que renunció el secretario de Salud, también tenían sus cuarentenas regionales, ¿no? A ver, aquí se requiere determinaciones fuertes. Pero, a ver, Yadi, para eso es el liderazgo. ¿Y si qué hacemos si no hay? Si el liderazgo no sirve para llamar al orden, pues no es un liderazgo funcional. Pero además, el liderazgo funcional, el liderazgo que para llamar al orden, tiene que pasar por una muy sencilla etapa de demostración, que es él mismo meterse en orden. El presidente sigue privilegiando, más allá de la salud de los mexicanos, más allá de los problemas de seguridad, él sigue privilegiando su campaña. Todos los días ha estado en campaña y tal parece
que aquí se está dando una regla que tendría que ser analizada de que pues a mayor presencia de la campaña es inversamente proporcional a su capacidad de resolver los problemas. Y esto no es gratuito. Por ahí alguien analizaba las horas al día que trabaja efectivamente el señor presidente. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo? ¿Qué? Pues imagínate tú si tiene que estar planeando giras, si para nosotros muchas veces el salir de la ciudad un día o 2 días implica hacer preparativos en el automóvil, levantarte temprano, eh, eh, gastar tiempo en los trayectos, estar prestando atención a los trayectos. No tienes tiempo de pensar, no tienes tiempo de documentarte, no tienes tiempo y a ti, a mí seguramente nos ocurrió cuando fuimos servidores públicos, de asistir a este tipo de reuniones para toma de decisión. ¿Qué es lo que hacen esas reuniones de toma de decisión? Pues cada quien da su opinión y el jefe, el líder, toma lo que su responsabilidad va a implicar. Pero aquí no hay ese tipo de deliberaciones. Tenemos las conferencias de la mañana, pues que me parece que es pues lo que sale del ronco pecho del señor presidente, que incluso lo ha llevado a acuñar expresiones tan desafortunadas como las de los últimos días, en medio de una pandemia. O sea, yo la verdad es que creo que ya es momento de que el propio gobierno se llame a sí mismo al orden, a una coherencia. Nunca es tarde para enmendar los errores y pues si es que pretendemos salir de la primera ola, para que después podamos platicar de las subsecuentes, pues salir en orden. Por el momento no se ve no se ve la hora en la cual salgamos de la ola, la cresta sigue siendo todavía en ruta ascendente. Pues sí, yo coincido contigo, hemos visto una autoridad con falta de liderazgo. Hay un tipo de liderazgo, ¿no? Si vemos las encuestas, creo que la mitad de la ciudadanía mexicana lo apoya y la otra mitad no, más o menos está así, un Sí. poco, ¿no? Más o Ahora, menos. pero mira, yo creo ahí, ya yo creo que la mitad que lo sigue apoyando es seguramente habrá una franja que lo sigue apoyando porque no quiere reconocer que se equivocó. Yo creo que este es un fenómeno de autoconvencimiento, ¿no? Y que le quieren dar la oportunidad de que enmiende o de que dé resultados. Bueno, su supuesta legitimidad la basa en eso. Bueno, la legitimidad de que ganó una elección, que así fue, y ahora la legitimidad de que la ciudadanía lo apoya es esa, la que nosotros vemos en las encuestas y que vemos una mitad y una mitad, ¿no? Un México dividido. Y creo que sí, o sea, poniendo una lupa sobre nuestros conciudadanos, conciudadanas, que les preguntas, bueno, ¿por qué lo sigues apoyando? Entonces yo escucho versiones como estas, bueno, es que el error, el problema lo hicieron los anteriores, no él, si apenas tiene un año, ¿por qué no le das una oportunidad? Y dime, No te escuché. Ok, Sigo contigo. Mira, aquí está, dice Alexand, y seguirá en campaña, y dice, el líder no escucha, y con esta apertura nos van a mandar directo a la muerte. O sea, esto es lo que opina Alexand. También dice, además no somos un pueblo educado, solo basta ir al supermercado. Se supone que solo tiene que entrar una persona por familia, entra uno por uno y ya dentro del supermercado andan como muéganos. Ana Calderón dice, wow, tema tan interesante. Gracias, Ana, gracias, Alexand. Gracias, Lucía, y gracias a los que nos están acompañando acá. Muchas gracias y voy a ver por acá quién anda. A ver, permítanme, nos saluda Olga Magodesa, Juan Manuel Villanueva, Francisco Guillén, Luis Jasso, Henry Bárcenas dice, wow, 2 excelentes abogados, políticos y excelentes conferencistas. Sí, me voy a preparar un buen café. Excelente tema. Saludos a ambos. Gracias, Henry.
Alfredo Toribio dice, ante los diferentes tipos de crisis, ¿cómo anticipa el comportamiento de las que se han denominado zonas marrones? No, yo no sé qué son zonas marrones. ¿Tú sabes qué son zonas marrones, Jorge? ¿Son las marrones? Ajá. En su caso, ¿cómo afrontar la proliferación y el acentuamiento de estos escenarios? Sí, me imagino que son los términos que usan los epidemiólogos y los que toman las decisiones en estos temas, pero yo en particular no conozco exactamente esa nomenclatura. Me imagino que tiene que ver con cómo están los mapas y eso, ¿no? Pero no sé si tú sepas con lo que nos pregunta Alfredo Toribio. Pero dice también, otra de sus preguntas es cómo afrontar la proliferación y el acentuamiento de estos escenarios. Y Aminadá Pérez nos saluda, dice, ¿cómo hacemos que los políticos tomen las decisiones correctas? ¿Cómo hacemos que los políticos tomen las decisiones correctas? Bueno, no sé, pero tendremos que hacer algo para que tomen las decisiones correctas. Yo iba a preguntar eso, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Aquí como pregunta Minada, pero ahorita vamos a eso, voy a seguir con los comentarios. Dice Claudia Mendoza, sin contar con la autoridad desde nuestra trinchera como ciudadanos, ¿cuál será nuestra labor? ¿Cuál es nuestro granito de arena para superar esta crisis? Pero también, ¿cómo podemos ayudar a nuestras comunidades ante esta crisis? Y Leti dice que qué onda con lo que hizo TV Azteca invitándonos a salir cuando apenas entrábamos en la pandemia. Entonces, bueno, por ahí van los comentarios de nuestros amigos, de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Por acá dice Israel Martínez Lomelí, un abrazo para los dos, gracias por la charla. El presidente ganó rotundamente, de eso no hay duda, pero tampoco hay duda de que sus resultados han fracasado rotundamente. Y por acá dice Alex Sant que yo sí me uniría al BOA. Entonces, bueno, aquí hay de todo. En mi concepto no importa lo que hayan hecho otros gobiernos. Lo importante sería que tomara decisiones y dejara de culpar a los demás. Y Lolis dice, hola, buena tarde. Si nuestro país no tiene un liderazgo eficiente, ¿qué podemos hacer para que exista? Entonces, como vemos, Jorge, las opiniones, hay muchas opiniones, muchas gracias. Las preguntas giran alrededor de cómo podemos los ciudadanos obligar a que las autoridades sean más eficientes y sin autoridad, ¿qué podemos hacer nosotros? Y bueno, está la pregunta de TV Azteca, ¿no? Si tienes alguna opinión al respecto. Y creo que en general así podríamos resumir los comentarios que hay. ¿Qué te parece? No, pues me parece que esto habla justamente de la necesidad de información objetiva, ¿no? Que todos buscamos siempre, pero en un momento de crisis, pues más aún, ¿no? Y pues yo creo que este ejercicio que tú estás convocando es justo parte de la respuesta. A mí me parece que esta pandemia también será recordada, pues así que para la posteridad, por muchas razones, muchas que tienen que ver con el dolor de las familias que desafortunadamente han perdido a un ser querido por esta enfermedad terrible, o que tienen ahora mismo a un amigo como tú y yo lo tenemos en el trance de la enfermedad. Pero pues también por toda esta discusión que se ha detonado a través de esta maravilla tecnológica, que ahora, pues ahora ya todos ya sabemos que podemos contar con estos mecanismos de comunicación y de deliberación colectivas, en donde definitivamente tendrá que haber un desarrollo ulterior de los mecanismos democráticos y de participación. Ahorita estamos conversando personas con las cuales no tenemos el gusto de conocernos y que ya estamos haciendo una interacción, y esto es justo parte de la solución. Esto es lo que se llama la realización del tejido social. Podrá haber un gobierno muy fuerte, muy poderoso, con una gran densidad o con una gran cantidad de representantes como es el gobierno actual, pero pues esto también debe tener un correlato por parte de la sociedad y también por parte de los otros órganos y los otros poderes. Y en mucho, pues me parece que también es un tema de diseño político. Si me lo permites, Yadira, yo he dicho que este presidente ha sido el mejor ejemplo de que el presidencialismo mexicano ya
ya no funciona, ya no es funcional, ya no nos sirve. Es como Estoy de acuerdo. es como el automóvil viejito que dio servicio, ¿no? Para bien o para mal, muchos años, pero ya hay que jubilarlo. Yo creo que hay que jubilar cuanto antes al presidencialismo mexicano. ¿Y con qué lo podemos sustituir? ¿Por qué creo que hay que sustituirlo? Pues porque ya está dando cuenta de que no es útil, ya no nos sirve para tomar decisiones. Muchas de las preguntas de los amigos que están en la conversación van por ahí. ¿Cómo incidimos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo presionamos? Bueno, esto también tiene que ver con estructuras políticas. Y tú y yo lo hemos platicado muchas veces. Hay un modelo que ha funcionado y que funciona con todos sus achaques también Platícanos añosos, es el sistema parlamentario. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema parlamentario y un sistema presidencial? Que el presidente, por decirlo de manera, no se manda solo. En el sistema parlamentario, el presidente tiene que estar sistemática y rutinariamente platicando, discutiendo, deliberando, debatiendo con sus iguales, es decir, el presidente o el jefe del ejecutivo, que sabemos que en muchos casos se llama primer ministro, en otros casos se llama presidente, en fin. Pero lo importante es que no estemos dependiendo de una figura única en donde sus vicios y sus virtudes van a ser las que marquen la pauta de una nación de 120 millones de personas. Esto ya no puede ser. No puede ser como él dice que el país se divida entre blanco y negro, entre liberales y conservadores, porque sabemos que hay matices muy importantes y muy numerosos y muy ricos todos, ¿no? En donde tampoco podemos plantearnos como enemigos radicales ni a muerte de quien no piense como nosotros, como él lo está planteando y como sus seguidores lo están planteando. Entonces, el sistema parlamentario permite esta integración, esta deliberación, esta rutina del debate, que además, lejos de entrampar las soluciones urgentes, como por ejemplo lo que están ahora mismo tomando en Alemania, pues el Parlamento sirve para hacer una toma de decisiones y una gestión de decisiones mucho más ágil y sobre todo con mucha mayor legitimidad y fortaleza y compromiso. Entonces ya el presidencialismo de un solo hombre, con el boato de las épocas de Echeverría, de las épocas de López Portillo, y ahora con las formas de López Obrador que pues que se desgastan y tienden a ser ineficaces, me parece que yo creo que estamos en un buen momento avecinándose elecciones, por ejemplo, elecciones intermedias, de ir ya empujando las propuestas, que curiosamente, Yadi, tú lo sabes, la propuesta de avanzar a un sistema parlamentario en cualquiera de sus modalidades ha sido impulsada desde hace muchos años, no es algo tampoco novedoso. No es algo muy nuevo, pero es algo como que ya le llegó la hora, ¿no? Ya vamos, ¿no? Ya está la reelección, ya van algunas señales. Sí. Pero por ejemplo, Muñoz Ledo lleva muchos años teniendo una propuesta parlamentaria, constitucionalistas de la talla de Diego Valadez y muchos otros. Yo creo que hay que ir insistiendo por ahí porque desafortunadamente esto como gente que ha transitado en la política, como lo sabemos, pues mucho pasa por las estructuras legales, ¿no? claro. Y hay estructuras legales que son útiles y hay otras estructuras legales que estorban. Para mí, hoy el presidencialismo es un gran estorbo. Sí, estamos hablando, amigos, de qué podemos hacer los ciudadanos y decimos, fíjense que hay esto que se le llama el diseño institucional, es cómo la Constitución dice que vamos a funcionar en México, el Estado, el gobierno, cómo van a ser las elecciones, qué peso específico tiene cada quien. Y eso es ¿cómo se llama? Presidencialismo mexicano, ¿no? Entonces, predomina el presidente o aún más ahora y tiene también que ver, cada elección se supone que hay este equilibrio de poderes porque tenemos un poder judicial y tenemos un poder legislativo, pero como nos pasó en esta elección, pues todo el carro fue casi carro completo y eso hace todavía más difíciles las cosas. Y lo que estamos aquí platicando, Jorge y yo, es que es un buen momento para cambiar este diseño y abrirnos
al principio Jorge hablaba de este libro de Moisés Naim, y creo que tiene mucho que ver con eso. Dejamos de ser ese donde hay solo un rey o solo un líder o una, ¿no? Como alguien arriba y los demás, ¿no? Alguien arriba y los demás abajo. Y estamos migrando en el mundo a sistemas más democráticos, tomas de decisiones más compartidas. Entonces, un sistema parlamentario por eso funciona muy bien. Por eso estábamos hablando ahorita de algunos ejemplos como Alemania, como Canadá, que tienen estos sistemas y funcionan muy bien. Y creo que en México nos vendría muy bien que los ciudadanos, nosotros, que no, tú y yo, tú que me estás escuchando, yo, digamos, sí, vale la pena a la hora de votar, incluso con el sistema como está ahora, diferenciar nuestro voto. ¿Por qué? Pues para que no haya carros completos y tengas que tomarle parcial a alguien más. Y entonces ese es un tema que ya seguro usted lo oye en cada elección, ese argumento, pero más allá es ir y pedir y primero estar de acuerdo hacia nosotros mismos que es necesario un cambio de diseño institucional. Entonces, del lado ciudadano, yo creo que eso es lo que podemos hacer. Hay otras cosas que podemos hacer, sin embargo, aquí al tenor de la plática que nos comparte Jorge, creo que irnos con eso es muy importante. Me gusta la invitación que hace Jorge de ir reflexionando cada uno de nosotros en nuestra potestad ciudadana de que sí, nuestro país necesita un cambio de diseño institucional, de cambio de diseño de instituciones y que porque lo que estamos viviendo ahora no funciona, ¿no? No funciona. Y bueno, déjenme, aquí antes de que Jorge nos siga platicando, aquí nos dice Yetai, que es grato escucharnos, dice, bueno, ya la leí, Alexand, que se uniría al BOA, dice que no den ideas, va a querer el líder hacer un parlamento al estilo inglés, y solo que él se siente Miss Elizabeth. Y se debe trabajar y con mucho en el contrapeso para la elección inmediata, ¿no? Ese es un tema paralelo, buscar este contrapeso en la elección inmediata. Esto también es algo que podemos hacer con nuestro voto, diferenciar, es decir, que haya este contrapeso en el poder legislativo. Y por acá dice Lolis, ¿por qué le han permitido los otros poderes hacer que su deficiente palabra sea ley? Pues por el diseño institucional, pero ¿tú qué opinas, Jorge? ¿Por qué le han permitido el poder judicial y el poder legislativo hacer que el presidente haga lo que está haciendo? Bueno, el poder legislativo, pues porque vienen de un mismo proceso electoral en donde se capitalizó el descontento y el enojo de mucha gente bien justificado por las tropelías que se cometieron por el expresidente Peña Nieto y su grupo y muchos de los miembros de su equipo de gobierno, que ahora estamos viendo que salen a la luz y que la gente pues pudo advertir. Pero así como la gente pudo advertir estos actos de abuso, estos actos de corrupción, de ineficacia y de frivolidad en el equipo de Peña Nieto, pues también ya mucha gente está dándose cuenta de que este gobierno, pues como dicen por ahí, no canta mal las rancheras en corrupción, no canta mal las rancheras en ineficacia, en caprichos, en ocurrencias y en desvaríos. Entonces, pues eso conllevó a una votación abrumadora en el Congreso. No hay que olvidar que López Obrador pues es un político forjado en las entrañas del sistema priista. O sea, su impronta de político es no del político, no del ciudadano que afronta la política como un deber de participación, un deber del perfeccionamiento de la sociedad, sino el credo político de López Obrador es el credo del poder vertical, del poder del control, del poder de la centralización, y simple y sencillamente ha ido mutando en sus apariencias, en su discurso, y explotando una cuestión que es evidentemente cierta y una realidad lacerante, que es la gran pobreza y la gran desigualdad que prevalece en el país, que no se va a resolver de la noche a la mañana y mucho menos con políticas populistas, sino que tendrá que resolverse
como tendría que hacerse o como se ha hecho en los países que han salido del atraso, que hay muchos, con disciplina fiscal, con educación de excelencia, con mucho sacrificio, con mucho respeto al Estado de Derecho. No va a ser un líder carismático, populista, quien de noche a la mañana termine con el azote de la pobreza, sino al contrario, lo podría incluso hasta profundizar. Ya estamos viendo manifestaciones de descontento. Yo creo que así como vemos, por ejemplo, que hay un parlamento británico, ¿qué es lo bueno del parlamento británico? Yo nada más a las personas con las que estamos conversando ahorita, el parlamento británico lo que permite es una discusión de pares. Imaginemos que no hay mañaneras, o imaginemos que mucho de lo que dice hoy día el presidente en las mañaneras tenga que sostenerlo frente a sus pares en un congreso de debate. Ahí se le van a caer muchas de las mentiras que hoy dice y que están siendo documentadas. Pero como hoy por hoy no existe una voz con esta categoría de centralidad política, pues estas mentiras quedan impunes. Por eso yo insisto que es un tema de diseño y que en el contexto de pandemia se hace muy evidente. Tampoco es gratuito que los países o muchos de los países que están saliendo adelante, pues tengan precisamente sistema parlamentario. Y como otros, ¿no? Como ya vimos Inglaterra, que fueron atropellados por su primer ministro que pensó en hacer, igual que Gatell y igual que López Obrador, pensaron hacer una inmunidad de rebaño. Sí. Se dieron cuenta a la mitad del experimento que eso no iba a funcionar. Pues voy a leer más comentarios que tenemos por acá. Jorge nos dice, Alfredo Toribio, que zona marrón es lo mismo que ausencia de Estado. Entonces es lo que, como otra manera de llamarle zona marrón. Gracias, Alfredo, porque no conocía ese término. Muchas gracias. Sí, algunos teóricos le llaman como la anomia, ¿no? Y sí, desafortunadamente tenemos algunos espacios de desgobierno o de captura por parte del crimen organizado. Y yo creo que ahí viene uno de los grandes retos que, por cierto, el gobierno actual ha soslayado. Sí, lo que dices, viene esta tercera crisis que viene, que tiene que ver con este tema de tejido social, de gobernabilidad y que está amarrada con estas zonas marrón que nos habla Alfredo. Bien, y dice Mauro Huerta, nos manda saludos, dice saludos a mis queridos compañeros, Yadira y Jorge, les mando abrazo desde Montreal. Entonces, saludos hasta Montreal, querido Mauro. Dice, en Canadá hemos platicado de la necesidad de acercarnos al sistema parlamentario. Me da gusto que haya voces que empiecen a plantear esa ruta. Gracias. Pues es que allá precisamente se ve, se verifica cotidianamente que lejos de cuestiones políticas lejanas del ciudadano de a pie, el sistema parlamentario es práctico. Nos saluda Ania Gómez, Mauricio y Claudia Flores, y Ania Gómez nos dice, muy enriquecedor esta discusión, saludos. Y por acá tenemos a Hugo Martínez, nos dice, bonita tarde, esta vez no me agradó el ponente, lo que se hace es erradicar la corrupción. Entonces, ¿qué nos puedes decir de corrupción? Bueno, aquí hay ponentes, no todos somos monedita de oro. Gracias, Hugo, por venir acá. Y bueno, ahí están los temas. Y sí, queremos erradicar la corrupción. A ver, Jorge, ¿qué puedes decir de la corrupción en México? Bueno, sin duda el principal problema, de los principales problemas es desafortunadamente la promesa de erradicar la corrupción de este presidente pues no se ha verificado en los hechos. Pasa por un compromiso de personas de carne y hueso institucional y otra vez es una cuestión de predicar con el ejemplo. Se han hecho evidentes algunos casos que son indicadores de posibles casos de corrupción que han sido soslayados y me parece que eso genera desaliento, ¿no? Y hay corrupción tanto a nivel federal como estatal como municipal. Y por más leyes que se hagan, si no se aplican
los lineamientos institucionales, si no se generan, por ejemplo, algo que yo he insistido mucho es que es la generación de una policía anticorrupción que tienen otros países y México no tenemos, México no tiene una policía de delitos de cuello blanco, pues vamos a estar muy lejos de resolver estos problemas tan graves. Muy bien, voy a leer aquí otros comentarios. Dice, Lolis, Guanajuato es uno de ellos, me imagino que se refiere a las zonas marrón, en donde los ciudadanos le temen más al crimen organizado que al COVID. Y por acá dice, Alex Sand, para mí es un excelente ponente. Entonces, pues sí, hay opiniones, hay opiniones, pero se trata de esto, de generar la discusión y de contrastar, ¿no? Hace mucho me acuerdo que Jorge nos hablaba de un tema, decía, es que está sucediendo un fenómeno en que la gente nos juntamos con los que nos parecemos, leemos el periódico que nos gusta y de repente ya no hay contraste, es lo que estamos hablando ahorita, la deliberación es necesaria, escuchar al otro es necesario y por eso hablamos de este sistema parlamentario porque necesitamos este tipo de discusión, de medir las ideas. Entonces, pues qué bueno, Hugo, que estás acá y qué bueno que platicas y qué bueno que los demás están aquí. Creo que este espacio, si bien es íntimo, es petit comité, pero sí, hay personas que no nos conocemos y les gustan los temas que platicamos aquí. Y, y bueno, pues qué bueno que estamos hablando, qué podemos hacer la ciudadanía, que estamos hablando del diseño que tenemos en nuestro país, o sea, las autoridades va a haber siguiendo votaciones y van a ir cambiando y el diseño está ahí. Entonces nosotros tenemos que ver más allá de estas elecciones y decir, no, las reglas del juego ya no funcionan, hay que cambiarlas. Entonces, si nos vamos con eso de esta plática, está muy bien. No sé si haya más preguntas, amigas y amigos. Jorge, qué más tienes para nosotros para ir cerrando? Bueno, yo creo que una de las inquietudes más importantes que he escuchado en esta plática de amigos es, como tú dices, qué nos toca a nosotros, ¿no? En un escenario tan complejo. Pues yo creo que lo primero es cuidarnos, cuidar a la familia, cuidar el entorno inmediato, tomar decisiones críticas para evitar un contagio. Aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver el concepto de mitigación de riesgo. Y yo creo que este es un concepto que tenemos que conocer, tenemos que estudiar. Aquí sí, perdón, es una tarea para todos, que nos busquemos un ratito en el Google más noche y buscarle mitigación de riesgos, hacer una pequeña gráfica de riesgos que todos corremos, por ejemplo, ahora se dice, pues si corres más riesgo yendo al súper o yendo al banco, en espacios abiertos o en espacios cerrados, porque paulatinamente ya empieza a haber, para quienes han tenido o hemos tenido la posibilidad de estar encerrados, pues ya de salir, ¿no? No podemos estar en un encierro perenne, entonces tenemos que mitigar riesgo, ¿no? Es Ajá. interesante como, por ejemplo, algo tan elemental, usar careta, ¿no? Yo uso mascarilla y uso una visera de plástico. Yo creo que eso ha demostrado, incluso ya hay estudios que demuestran que eso tiene una enorme eficacia para no contagiar a los demás. Es como ya ahora sí que va a ser una norma de urbanidad en los próximos días, ¿no? En las Oh, próximas sí, como semanas, si no es que meses. uh-huh. Entonces, dar nuestro equipo de no contagiar y vislumbrar. Así es una cuestión, así como ahora saludar es una cuestión de modales, igual va a ser tener nuestro equipo de no contagio, de no tomar riesgos innecesarios, de moderar
No sé, hola, hola, como que nos sacó el internet, no sé qué pasó. Avísenme si me están viendo y Jorge, bueno, creo que esperemos que ahorita regrese. Díganme si me están viendo, por favor. Creo que sí, creo que sí. Y bueno, pues está siendo esta plática, amigos, que estamos hablando de las autoridades, pero la otra cara de la moneda es la otra cara de la moneda es nosotros que somos ciudadanos. Sí, sí me ve Israel. Gracias, Israel Martínez. Saludos, amigo. Esperemos que ahorita regrese Jorge. A ver, a ver, ahí está. Gracias, Jorge. Nos cortó el internet, pero ya estamos aquí de regreso. Y entonces nos estabas platicando pues de ir cerrando de la mitigación de riesgos, de cómo podemos nosotros, cómo va a ir virando a que en las siguientes semanas, meses, usemos como normas de urbanidad estas protecciones para cuidar a los otros. Entonces, en eso nos quedamos, Jorge. Pues sí, es cuidarnos todos, es hacernos responsables de nuestro entorno, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, y no exponernos mutuamente a riesgos innecesarios, y confiando todos en que la ciencia, así como pasó con el H1N1, así como ha pasado con otras pandemias, otros padecimientos, los científicos hagan su tarea pronto y bien, y pues ya haya buenas noticias de la medicina para que pues el ser humano siga avanzando, ¿no? Y tomando pues los pasos que sean necesarios para emerger de esta crisis. Gracias. Voy a seguir leyendo comentarios que hay por aquí. Dice Lolis González, excelente ambos. Aquí tengo ambos, dice Jaime Talancón. Pero paradójicamente se podría decir que fue en el sexenio de Peña Nieto donde más altos funcionarios se han ido a la cárcel. Fox prometió meter peces gordos y ni a charales llegó. En el gobierno de Calderón, marcador cero. También paradójicamente en el gobierno de AMLO en la Ciudad de México se fueron varios de sus funcionarios a la cárcel. Mi amigo y admirado Jorge Lara ha transitado por todos estos tiempos como un actor principal. ¿Qué reflexión tendría? Entonces, ahí está Jaime Talancón. Si tienes alguna reflexión, pues, ¿qué va pasando con los gobiernos? No, pues un gran saludo. Yo creo que la parte punitiva es muy importante por la ejemplariedad que significa el no tolerar los actos de la gran corrupción, de los delitos de cuello blanco. Yo hablaría también de los tramos de prevención y también lo que tanto hemos discutido, ¿no? Pues que también se devuelva lo que se han llevado, lo que se ha distraído, lo que se ha desviado. Y bueno, es que este es el tema, este es uno de los presupuestos. Podemos hablar de los países que crecieron en los últimos 30, 40 años, muchos países de Indonesia, muchos países de Asia, del Pacífico, por ejemplo, Japón, Corea y demás. Bueno, pues todos estos países que hoy son ejemplo de desarrollo y de calidad de vida, tienen entre sus fundamentos la prevención, el combate, la cultura de la legalidad, que no solamente pasa por meter a la cárcel a los corruptos, eso es muy importante, tiene razón Jaime, pero también en aspectos de vida cotidiana y un sentido propio de la ética. Muy bien, gracias, Jorge. Aquí vamos a poner, también nos dice Manuel Martínez, en la alcaldía de Tláhuac no ha habido una buena información sobre la pandemia y el alcalde mencionó que no era problema de él, sino de la Secretaría de Salud. ¿Cómo ves, Jorge? Cuando hay estas competencias municipales, estatales, nacionales, y se echan la bolita a las autoridades. Mira, por ahí hay un dicho, creo que de un expresidente, creo que de Plutarco Elías Calles, que en política solo hay un error y el resto son consecuencias. A mí me parece que en alguna medida esto de echarse la bolita deriva justamente de no haber hecho lo correcto desde un principio, lo que comentamos del Consejo Nacional de Salubridad. Si se hubiese hecho una convocatoria ostensible al Consejo Nacional de Salubridad, que tenía todo el poder constitucional de dar la pauta y hacer que esa pauta se cumpla, porque dice la Constitución, lineamientos generales. Los lineamientos generales que emite el Consejo Nacional de Salubridad son para el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Y ahí ya no hay equivocación, ahí ya no hay margen para decir esto sí me toca, esto no me toca. Pero el presidente, como dicen por ahí, el presidente quiso lidiar con este problema
él solo, con sus estampitas, y estamos pagando las consecuencias. Sí. Nos dice Alexand que ya van 18,300 defunciones y así todos a la calle. Entonces, pues sí, grave, grave, Alexand. Y por acá dice Claudia Flores, gran transmisión, una enorme felicitación por la misma. Y hace una pregunta, ¿cómo desmantelar la ideología que soslaya la corrupción, el elogio del revanchismo, del morenismo en la polarización que vivimos? Yo creo que tomando en cuenta de los grandes avances que se han hecho, que no son avances de los gobiernos, no son avances de Zedillo, de Fox, de Calderón o eventualmente incluso de Peña, a quien algo habrá que reconocerle, incluso también a López Obrador. No, los avances que hemos vivido como país y que son innegables en la generación de mayores márgenes de igualdad cada vez, de mayor calidad de vida, son atribuibles al esfuerzo que hacemos todos como mexicanos. Y yo creo que todos tendríamos en un momento dado el derecho o la tentación de sentirnos agraviados o de sentirnos resentidos. Yo creo que esa parte es la que tenemos muy acendrada en nuestra mexicanidad, en nuestra forma de ser, y es uno de los temas que hay que trabajar. Tenemos que mirar, por ejemplo, la fórmula del progreso y del desarrollo de otras naciones, de otros pueblos, es ver hacia el futuro y estar orgullosos de lo que somos. Yo creo que tenemos muchas razones para estar orgullosos y para ver al futuro, no para estar viendo al pasado, repitiendo fórmulas que solamente están rascando, hurgando en pues en el resentimiento y en ver quién es el culpable de tal o cual cuestión. Yo creo que ahora tenemos como país un gran futuro, pero pues la cuestión es que nosotros, con o sin nuestros líderes, hagamos lo necesario para ir hacia ese futuro. Bien, gracias, Jorge. Y aquí un último. Dice, encantada con su ponencia, dice Alexand, de verdad una excelente tarde, disfruté mi cafecito. Lástima de la sana distancia, pues sería muy agradable verlos en una mesa en vivo. Bueno, ya que salgamos de esto, organizaremos una mesa en vivo. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por comentar, gracias por sus preguntas. Jorge, ahora sí, para cerrar, te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con esta vocación que estamos haciendo en estas entrevistas, de es mirar hacia el futuro, como acabas de cerrar justo. ¿Cómo concibes en 10 años, en el 2030, cómo concibes a la ciudadanía? ¿Crees que haya ya una madurez, que ya podamos pensar en estos temas del diseño, quizá que ya tengamos otra forma de funcionar, que haya más conciencia ciudadana? ¿Qué vislumbras o qué deseas, no? ¿Cómo ves eso? Yo creo que hay muchas oportunidades para evolucionar. Los expertos en cuestiones de futuro y de tecnología dicen que vamos a avanzar en una progresión geométrica. Vienen novedades tecnológicas muy promisorias y que pueden ser instrumentos para potenciar este tipo de diálogos, como puede ser, por ejemplo, la red G5, ¿no? En donde podamos incluso ya hablar de mecanismos de deliberación en línea, mecanismos de votación en línea, ya quizás no tener esquemas tan rígidos, estructuras de toma de decisión o democracia de consultas que sean legítimas, que sean válidas en línea, pero esto pues tiene también tiene distintos retos, ¿no? El primero de ellos es la educación, ¿no? Por más evolución tecnológica, si no nos estamos preocupando por sentar las bases de una educación formativa y transformativa, pues me parece que vamos a perder oportunidades que otros pueblos hoy mismo sí están aprovechando, ¿no? Y que ahí otra vez se pone de manifiesto la importancia de la visión del líder, en donde sí ocupamos líderes con visión de futuro. Ese es el gran resumen de esta plática de hoy, amigas y amigos. Necesitamos líderes con visión de futuro. Para eso hablamos de varias herramientas, desde ser conscientes que necesitamos un cambio de diseño institucional, de ser claros de estas elecciones que vienen, ¿no? De votar diferenciado, y hablamos de esto, de fijarnos bien de esta necesidad de liderazgo, que haya una toma de decisiones correcta de nuestras autoridades, que haya este matrimonio entre la ciencia y la política, ¿no? Porque no puede ser el político que inventa historias todos los días y va creando una visión paralela del país, ¿no? Yo me acuerdo cuando leí esta novela real, porque de la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, decía que, bueno, que el chivo
que era presidente de este tirano, presidente de la República Dominicana, hacía en su país que la transmisión ganara en el equipo nacional de República Dominicana, ganaba en las transmisiones que él amarraba ahí y solo oían ahí las transmisiones, que no me acuerdo qué deporte era, no sé si era béisbol, hockey, no sé qué era, no me acuerdo. Y entonces la gente verdaderamente creía que el equipo nacional de República Dominicana iba ganando. Y el hombre el Chivo, les vendía esas historias y esta analogía de verdad que es así. O sea, este señor, el presidente que tenemos ahora, se para y cuenta unas historias que a veces son absurdas, ¿no? A veces son absurdas esto de que reclamarle a España cosas, el tema de las estampitas. Entonces, de repente, la verdad son, pues eso, son cortinas de humo, es real que desde allá empieza a contar esas historias para que la opinión, y sí, como está ahí el montón de reporteros, y eso es lo que publican los periódicos, y la realidad, lo que está sucediendo, va paralela, va por otro lado, es lo que estamos viviendo la gente de acá, y eso realmente me parece perverso. Entonces, tenemos que, pues, ¿no?, levantar las antenas, y sí, es verdad que el ciudadano frente a aquellos es, bueno, ¿y qué hago? Como me preguntaban, ¿no? Como nos preguntaban. Bueno, pues parece que no hay una decisión así inmediata, pues ¿qué hago? Pues ir a reclamar o ir a tocar la puerta del periódico y decirle, por favor, escúchanos, ¿no? Hay opiniones, ¿no? Y ahí están en las encuestas, como hablaba hace rato, bueno, hay una mitad de México que sigue apoyando al presidente, que a pesar de los resultados dice que está bien, y bueno, eso es respetable, pero visto los fenómenos que nos están sucediendo de una manera más objetiva, pues decir, es que eso no tiene que ver, no está resolviendo estos temas. Ahora sí que no es un tema como, bueno, pues él ganó y con su facultad de decidir el presupuesto, decidirá cuáles son los programas sociales con su gabinete, etcétera, o en el Plan Nacional de Desarrollo. No es eso, sino estamos ante una pandemia, ante un riesgo fuerte y estamos todos involucrados. Hay un riesgo de todos nosotros y por eso reclamamos al líder, reclamamos una toma de decisiones porque la vida y la salud está en riesgo. Entonces, no es algo sencillo. Y ahí está, ahí se queda el tema, Jorge. ¿Cómo nos vamos despidiendo? Ahora sí, ya bueno, me he despedido mucho y no me quiero ir. Yo creo que fue muy valioso tocar en esta conversación, Yadi, este binomio poder y ciencia, ¿no? No es gratuito que la primer ministra alemana, con todos también sus defectos, que ha gestionado de una manera extraordinaria la crisis, pues provenga de la comunidad científica. Como también no es casual que aquí en México la comunidad científica haya sido menospreciada, lastimada, vilipendiada por el gobierno y que el presidente considere que el mandato de las urnas, que los 30 millones de votos que él obtuvo, lo convierten en un iluminado omnisapiente. No. El presidente podrá tener toda la popularidad o la que le quede o la que tuvo en la votación, pero eso no le da un ápice de conocimiento científico. Y hablemos de conocimiento científico, si hacemos un sumario, en el conocimiento científico, en el sentido clásico de la palabra, y si le ponemos este suplemento del conocimiento científico falseable en el estilo crítico popperiano, pues mucho menos, porque necesitamos gente abierta. Y la arrogancia intelectual, la arrogancia del poder, que es evidente, todas las mañaneras hablar, aunque no se tenga nada que decir, me parece, un estorbo más que una solución. Claro. Ayer leí, me compartió una amiga que es doctora y trabaja en las instituciones públicas, me compartió un desplegado, un comunicado que firmaban todos los colegios de médicos de México, donde hacían esta denuncia, era una carta dirigida al presidente, donde hacían esta denuncia de, bueno, cuánto presupuesto estaban gastando, cuánto les iban a pagar a estos doctores que eran médicos generales que venían de Cuba y todas las deficiencias presupuestales de gastos que tenía todas las instituciones públicas, lo que les pagaban en los sueldos a los médicos, etcétera. Entonces decía que era una mala decisión, ¿no? Una mala decisión
y que realmente se sentían muy agraviados, Entonces, una nota más sobre este desprecio a la ciencia y en sí a tus científicos, ¿no? A tu gente que estudió en tus universidades y que, como muchos saben, según yo vi, esta chica, o señora, porque es de mi edad, vivimos juntas cuando estudiábamos. Yo estudiaba Derecho y estudiaba Medicina, dos, y es una carrera muy demandante, ¿no? 5 años, un año de servicio, otro año de prácticas, luego las especialidades, las guardias. Verdaderamente se necesita una vocación muy, muy, muy profunda para poder llegar a lo que están haciendo estos médicos, estas doctoras, enfermeras y todo este personal que trabaja en los hospitales y que está siendo nuestra primera línea de defensa, y que vemos que leí, creo que había algo así como que un 30% de este personal es el que se está enfermando y está falleciendo porque está ahí sin protección, sin cosas, y sacando la casta. Entonces está muy fuerte esto, está muy fuerte en muchos lados, ¿no? Pero es ponerle ahorita el señalamiento en ese punto. ¿Cómo están los médicos? ¿Cómo están nuestros médicos, nuestras doctoras, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, camilleros, personal administrativo, etcétera? Y todas las deficiencias que tienen, y a pesar de eso están ahí. Esta pandemia, Yadira, está siendo cargada sobre los hombros de todo el personal médico, pero también afuera, y desde luego un enorme reconocimiento que no han tenido de parte del gobierno, y este tema de los médicos cubanos me parece que va a ser una cicatriz más para, para la posteridad. Pero también gente que está afuera, gente que está ayudando a la sociedad a tener alimentos en los mercados, en los centros de distribución, en los pequeños restaurantes, en las fondas, etcétera, porque la vida tiene que seguir. Y luego vienen más retos de gestión y de liderazgo. Este país, yo creo que va a necesitar muchos líderes cuando termine, para gestionar la fase de la pospandemia. Líderes que tengan capacidad de avenir, de resolver conflictos. Y esto también va para la comunidad jurídica, por cierto, porque ahora con el gran encierro, pues los tribunales están generando un cuello de botella, ¿no? Sí. Si de por sí nuestro sistema de justicia ya estaba colapsado, pues ahora no quiero ni imaginarme qué es lo que va a pasar. Ahora están dando algunos pasos para la habilitación de los tribunales electrónicos, lo cual me parece otra vez muy buena idea, pero aquí también tenemos que ser más imaginativos, romper los viejos moldes, las viejas estructuras para resolver los problemas, por ejemplo, a través de mediación, a través de mecanismos alternos, pero todos los ciudadanos que quieran ser líderes están obligados a dar un paso al frente, porque ahora que termine el gran encierro va a haber un escenario muy triste y muy dramático que tenemos que apurarnos a resolver. Pues ahí está otra trinchera para los ciudadanos, desde la trinchera que cada uno tenga esta necesidad de liderazgo en todos los ámbitos. Entonces, amigas y amigos, pues así vamos cerrando hoy. Voy a leer los últimos comentarios. Dice Isidro Miguel, saludos, don Jorge Alberto Lara Rivera. Y dice, el talón de Aquiles de AMLO es y serán las víctimas, es sumamente indiferente con ellas. Si coincidimos con eso. Por acá dice, saludos a Fernando Mendoza. Claudia Flores dice, gracias Jorge, el resentimiento es una cuestión cultural que debemos reconstruir. Esperamos sea la construcción de ciudadanía un componente de la articulación de la oposición. Alfredo Toripio dice, gracias y felicidades a ambos por la charla y la exposición. Gracias, Alfredo. Nos saluda Cintia Tamayo, Alice González. Y Mago Deza dice, muy interesante, excelente plática. Saludos, Yadira, saludos, Jorge. Esta pandemia pone al descubierto diferentes realidades de ignorancia. Entonces, bueno, con eso nos despedimos, queridas amigas y amigos. Jorge, muchas gracias por venir a este espacio, por compartirnos lo que hay en tu mente y en tu corazón, por estos deseos que dejamos ahí
y esta visión, una visión de, pues de miras altas, de miras largas, ¿no? De cuál es el liderazgo en con la pospandemia, cómo va a ser la sociedad, qué retos tenemos, y me parece que da para que volvamos a hacer este ejercicio en unas semanas, de ir viendo cómo camina todo y hablar de este tema que me gustó, el liderazgo en la pospandemia. ¿Cómo puede ser y a quién nos convoca a cada uno de nosotros, ¿no? A estas 50 personas que estamos aquí conectadas, ¿a quién nos convoca? Entonces, pues, amigas y amigos, así cerramos hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Y nos vemos mañana. Mañana tengo al doctor Jorge, un tocayo aquí de Jorge. El doctor Jorge nos va a platicar de cómo tener un sistema inmunológico como el que requerimos ahora. Entonces nos va a dar tips para eso. Y bueno, eso también es la última línea que tenemos de defensa, el sistema inmunológico de cada quien. Así es que están invitados. Jorge, estás invitado. Y nos vemos mañana, amigas y amigos. Por favor, denle like a mi página y pongan un comentario si les gustan estos temas o qué otros temas les gustaría ver. Muchas gracias y nos vemos mañana. Un abrazo.